Aún conservo el olor a asbesto y a grasa quemada pegado en la memoria, una mezcla que en la Ciudad de México es tan común como el oxígeno, pero que ahora me revuelve el estómago cada vez que paso cerca de un puesto de lámina. Lo que voy a contar no tiene que ver con leyendas de aparecidos en el metro ni con las historias que los abuelos inventan para que los niños no salgan de noche, es algo mucho más físico, más denso. Algo que ocurrió a plena luz del día, bajo ese sol de las 3 de la tarde que parece querer derretir el asfalto. Yo solía trabajar en el centro, cerca de la calle de Mesones, donde el ruido de los carritos de diableros y los gritos de los vendedores forman un muro de sonido que te aísla del resto del mundo. Aquel martes el calor era húmedo, pesado, de esos que te hacen sentir la ropa pegada a la espalda como una segunda piel de sudor. Tenía hambre, una de esas punzadas en el costado que no te dejan pensar, y decidí desviarme por un callejón que juraría no haber visto antes, a pesar de llevar años caminando por la misma zona. Al final del pasillo, donde la sombra de los edificios antiguos devora la luz, había un puesto de comida diferente. No era el típico carrito de hot dogs ni un puesto de tacos con el pastor girando bajo el fuego. Era una estructura de madera vieja, oscurecida por el tiempo y el hollín, sin letreros, sin colores llamativos, solo un hombre de espaldas moviendo algo en un caso de cobre tan grande que parecía fuera de lugar. Me acerqué atraído por un aroma que no supe identificar al principio, no era carne asada, sino algo dulce, casi floral, mezclado con un rastro metálico que me recordó al olor de un taller de herramientas. El vendedor no se dio la vuelta cuando llegué. Tenía los hombros anchos, cubiertos por una camisa de manta tan desgastada que las fibras se deshilachaban con cada movimiento de su brazo. El sonido del cucharón de madera golpeando el fondo del caso era rítmico, hipnótico, un clac-clac seco que resonaba en las paredes de ladrillo del callejón. Pedí algo para llevar, lo primero que tuviera listo, esperando la respuesta habitual, el precio o el gesto de impaciencia, pero el hombre solo asintió sin girarse. Con una lentitud que me puso los pelos de punta, empezó a envolver algo en papel estraza. Lo que me llamó la atención no fue su silencio, sino sus manos. Eran manos enormes, de un color grisáceo, como si estuvieran cubiertas de ceniza permanente, y las uñas eran tan largas y planas que parecían herramientas de hueso. Mientras envolvía la comida, noté que el contenido no humeaba a pesar del calor del caso. Al recibir el paquete, sentí un peso excesivo, una masa densa que emitía una vibración sutil, casi imperceptible, como si lo que estaba dentro tuviera un pulso propio. Pagué dejando las monedas sobre el mostrador de madera grasienta y me alejé rápido, incómodo por la falta de contacto visual y por ese silencio absoluto que reinaba en ese rincón. A pesar de estar a pocos metros del caos del centro histórico. Caminé hacia una plaza pequeña para sentarme a comer, pero al abrir el papel estraza, el aroma cambió drásticamente. Ya no era floral, ahora olía a tierra mojada, a sótano cerrado, a algo que ha estado oculto bajo las baldosas durante décadas. Lo que vi dentro no eran tacos ni ninguna comida que yo conociera. Eran fibras largas, de un color pálido, casi translúcido, trenzadas entre sí con una precisión obsesiva. Al tacto estaban frías, una frialdad que me caló hasta los huesos, como si estuviera tocando hielo seco. Intenté tirar el paquete a la basura, pero algo me detuvo. Una curiosidad malsana, una de esas pulsiones que te obligan a mirar un accidente, me hizo deshacer una de las trenzas. Debajo de las fibras pálidas encontré objetos. Pequeños, cotidianos, pero profundamente perturbadores en ese contexto. Había una llave de casa desgastada, un arete de perla con el poste doblado y una muela con una amalgama de plata que brillaba bajo el sol. Sentí una náusea violenta subir por mi garganta. No eran trozos de basura, estaban integrados en la masa, como si las fibras hubieran crecido alrededor de ellos. Miré hacia atrás, buscando el callejón, pero el ángulo de la calle y la marea de gente que caminaba con prisa me desorientaron. Me levanté de golpe, dejando el paquete en la banca, y empecé a caminar rápido, queriendo perder de vista aquella cosa. Sin embargo, a medida que avanzaba por las calles aledañas, empecé a notar un patrón. En cada esquina, junto a los puestos de periódicos, debajo de los puentes peatonales, había vendedores que antes no me habían llamado la atención. Todos estaban de espaldas. El que vendía merengues, el que ofrecía globos, la mujer sentada junto a una canasta de mimbre. Todos tenían esa misma inmovilidad, esa misma textura grisácea en la piel que alcanzaba a verse en sus cuellos y manos. Lo más aterrador fue el sonido. A medida que el sol empezaba a bajar, el ruido habitual de la ciudad, los motores, las bocinas, la música de los locales, empezó a ser sustituido por un susurro colectivo. No eran palabras, era el roce de la ropa de manta,
el choque de los cucharones contra el cobre, un crujido seco como de madera rompiéndose. Me detuve en seco cuando vi a un vendedor de camotes pasar con su carrito metálico. El silbato, ese sonido agudo y melancólico que define las tardes en México, no salió de la chimenea del carrito. Salió de la boca del hombre, que mantenía los labios sellados mientras el sonido desgarrador escapaba por sus fosas nasales, una nota sostenida que hizo que me zumbaran los oídos. En ese momento entendí que no eran personas vendiendo cosas, eran recipientes. Algo estaba usando el paisaje urbano para camuflarse, una red de presencias que se alimentaban de nuestra indiferencia, de nuestra costumbre de no mirar a la cara a quienes nos sirven en la calle. Corrí hacia mi departamento, con el corazón golpeando mis costillas como un animal enjaulado. Al llegar, cerré la puerta con todos los cerrojos y me apoyé contra la madera, intentando convencerme de que el calor me había provocado una alucinación por deshidratación. Traté de calmarme, de respirar, pero entonces escuché un sonido familiar en el pasillo de mi edificio. Era el clac-clac seco de un cucharón de madera golpeando el fondo de un cazo. Se detuvo justo frente a mi puerta. Por la rendija de abajo, vi deslizarse una mancha oscura, un líquido espeso que no era sangre ni aceite, sino una especie de lodo grisáceo que olía a ese aroma floral y metálico que me había atraído en el callejón. Me alejé hacia la ventana, pero al mirar hacia la calle, me di cuenta de que todas las luces del alumbrado público se habían tornado de un color amarillento enfermo. Abajo, en la acera, decenas de vendedores estaban parados en círculo, mirando hacia mi ventana. No tenían rostros definidos, donde deberían estar los ojos y la boca solo había esa misma fibra pálida y trenzada que encontré en mi comida, moviéndose lentamente como si estuviera respirando. Metí la mano en mi bolsillo buscando mi celular para llamar a alguien, pero mis dedos rozaron algo duro y frío. No era mi teléfono. Saqué la mano y, con un horror que me dejó sin voz, vi que sostenía la misma llave de casa desgastada que había visto dentro del paquete de comida. En ese instante, comprendí que la llave no pertenecía a un extraño. Era la mía. Miré hacia la cerradura de mi puerta y vi que no había llave puesta. El metal de la puerta parecía estar siendo absorbido por el marco, convirtiéndose en esa misma masa fibrosa. El ruido del cucharón afuera se volvió más rápido, más fuerte, rítmico como una marcha fúnebre. Ahora, cada vez que salgo a la calle, no puedo evitar fijarme en las manos de la gente. Me obsesiona el color de las uñas, la forma en que sostienen los objetos. A veces, cuando el sol calienta demasiado el asfalto, juro que escucho el silbato del camotero saliendo de las paredes de mi propia habitación. He dejado de comer, he dejado de hablar con los vecinos. Solo espero, sentado en la penumbra, a que las fibras terminen de crecer dentro de mis pulmones, porque cada vez que respiro, el aire me sabe a asbesto. A grasa quemada y a esa tierra húmeda que solo se encuentra bajo las raíces de la ciudad. Lo peor no es saber que están ahí afuera, lo peor es sentir cómo mi propia piel empieza a volverse gris, y cómo mi brazo, involuntariamente, empieza a imitar ese movimiento rítmico. Como si buscara un caso de cobre que todavía no puedo ver. Esa mancha de humedad en el techo de mi cuarto no tiene la forma de una cara, ni de un mapa, ni de ninguna de esas figuras que la mente inventa para consolarse. Es solo un círculo perfecto, de un negro tan profundo que parece un agujero perforado en el concreto. Empezó hace 3 días, justo después de que me detuve a comprarle un ramo de cempasúchil a una mujer sentada en la banqueta de su jíbar. No debería haberlo hecho. No por la flor, sino por la forma en que me la entregó, sin soltar el tallo hasta que mis dedos tocaron los suyos. Sus yemas estaban tan calientes que me dejaron una marca roja en la piel, una ampolla que no duele, pero que supura un almíbar espeso y transparente con un olor penetrante a clavo de olor y cera derretida. Esa misma noche, el sonido empezó. No es un ruido exterior. Es un crujido que nace detrás de mis propios ojos, como si alguien estuviera pelando una fruta seca dentro de mi cráneo. Me levanté por un vaso de agua, caminando a tientas para no encender la luz, y el suelo de la cocina se sentía distinto. No era el mosaico frío de siempre. Estaba tibio y tenía una textura rugosa, similar a la lengua de un gato. Al encender la bombilla, vi que el piso estaba cubierto por una capa finísima de arena volcánica negra. Salía de las grietas de los oclos, acumulándose en pequeños montículos que vibraban con el paso de los coches allá afuera. Lo más perturbador no fue la arena, sino los objetos que encontré entre ella. Eran pequeñas figuras de barro crudo, del tamaño de un pulgar, modeladas con una prisa violenta. Tenían mi forma.
Una estaba sentada frente a una versión minúscula de mi computadora, otra estaba acostada, con los brazos rígidamente pegados al cuerpo. Al tocarlas, el barro no estaba seco. Estaba blando, y al apretar una de las figuras por accidente, sentí un pinchazo agudo en mi propia costilla, un dolor seco que me dejó sin aire por varios segundos. Ayer decidí salir para despejarme, pensando que el encierro me estaba traicionando. Pero la ciudad se sentía desplazada. Los puestos de periódicos no tenían revistas, solo pilas de papel en blanco, amarillento por el sol. El hombre que vende tamales en la esquina no golpeaba su olla para anunciar su llegada, simplemente estaba allí, rígido como una estatua de sal, con la tapa de la vaporera abierta de par en par. Al pasar junto a él, el vapor que salía no olía a maíz ni a manteca. Olía a cabello quemado. No pude evitar mirar dentro de la olla. No había tamales. Había ropa. Camisas de niño, calcetines usados, corbatas anudadas entre sí, todo hirviendo en un caldo turbio que burbujeaba con una lentitud espesa. Regresé a casa corriendo, pero al meter la llave en la cerradura, noté que la puerta ya no era de madera. Se sentía como cuero viejo, como piel curtida que cedía ante la presión de mi hombro. El pasillo de mi edificio estaba en silencio absoluto, pero era un silencio con peso, uno que te presiona los tímpanos. Al entrar a mi recámara, la mancha negra del techo había crecido. Ahora gotea. Pero lo que cae no es agua. Es un hilo de seda negra, tan fino que es casi invisible, que desciende lentamente hasta posarse sobre mi almohada. Anoche intenté dormir, pero el crujido en mi cabeza se transformó en un ritmo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es el sonido de alguien tejiendo. Al despertar, mis pies estaban atados con esos mismos hilos negros. No son nudos normales, los hilos parecen salir de mis propios poros, enredándose entre los dedos, subiendo por mis pantorrillas con una firmeza que no corta la circulación, pero que me impide separar las piernas. Lo que me obligó a escribir esto es lo que acaba de pasar hace 10 minutos. El camotero pasó por la calle. Pero el silbato no fue corto ni agudo. Fue una exhalación larga, un lamento que duró casi 3 minutos sin detenerse. Me asomé por la ventana y lo vi. El carrito de metal no tenía fuego abajo. Estaba lleno de esas mismas figuras de barro que encontré en mi cocina, miles de ellas, amontonadas unas sobre otras, todas con la misma forma de las personas de este barrio. El vendedor se detuvo justo debajo de mi ventana y, por primera vez, uno de ellos miró hacia arriba. No tenía cara. Tenía una superficie lisa de barro gris, todavía húmeda, donde se estaban hundiendo 2 canicas de vidrio que juraría pertenecen a mi gato, que no he visto desde el lunes. Ahora estoy sentado en la cama. El hilo negro del techo ya me llega a la cintura. Se está moviendo, envolviéndome el torso con una delicadeza espantosa, como si me estuvieran preparando para algo. El olor a clavo de olor es tan fuerte que me marea. Ya no escucho los coches, ni el viento, ni el ruido de la ciudad. Solo escucho el raspar del barro secándose bajo mis uñas. Y lo más aterrador es que, a pesar del pánico, siento una necesidad irreprimible de empezar a modelar algo. Mis manos se mueven solas sobre las sábanas, buscando tierra, buscando algo blando que moldear, mientras espero que el hombre del carrito regrese a recoger su mercancía. Porque sé que, cuando el hilo termine de cubrirme la boca, yo también seré parte de ese caldo espeso que hierve sin descanso en la esquina de mi calle. La primera vez que vi al vendedor pensé que era un vagabundo buscando sombra. Estaba parado bajo el toldo rojo de una farmacia cerrada, inmóvil, sosteniendo una hielera blanca llena de paletas derretidas. Ni siquiera intentaba vender. Solo veía pasar los carros con la cabeza un poco inclinada, como si esperara reconocer a alguien entre el tráfico de la avenida. Lo recuerdo bien porque eran casi las 2 de la tarde y el calor estaba insoportable. Ese calor húmedo que deja la ropa pegada a la espalda y hace que todo huela a metal caliente, basura y mango fermentado. Yo estaba repartiendo pedidos en el centro y había bajado de la moto para comprar una botella de agua. Cuando salí de la tienda, él seguía exactamente en la misma posición. Ni un movimiento. Lo único distinto era que una de las paletas escurridas había dejado un hilo rosa hasta el suelo. Durante los siguientes días empecé a verlo en distintos puntos de la ciudad. Siempre solo. Siempre con la misma hielera vieja y amarillenta. Afuera de una terminal de combis. Junto a un puesto de periódicos abandonado. Cerca del mercado de flores. Nunca gritaba ofertas ni hacía ruido como los demás vendedores.
ni campana, ni silbato, ni canciones grabadas en bocinas tronadas. Nada. Solo estaba ahí parado. Había algo raro en cómo se quedaba quieto incluso cuando el resto de la calle se movía alrededor. Como si perteneciera a otra cosa distinta al lugar. El cuarto día me tocó detenerme en un semáforo frente a él. El sol ya estaba cayendo y había una mezcla de olor a gasolina y el humo grasoso de los tacos de canasta. Lo vi acercarse lentamente entre los carros. Arrastraba la hielera en vez de cargarla. Las ruedas hacían un sonido áspero, húmedo, como si algo estuviera atorado abajo. Cuando pasó junto a mi moto sentí un olor extraño. No era suciedad normal. Era un olor dulce y podrido al mismo tiempo, parecido al de fruta olvidada dentro de un coche cerrado. Bajó la tapa de la hielera apenas unos centímetros y alcancé a ver el hielo completamente rojo. No manchado. Rojo entero. Esa noche soñé con él. No fue un sueño normal. Era más como recordar algo que nunca había vivido. Yo estaba caminando detrás del vendedor por calles vacías del centro mientras escuchaba las ruedas de la hielera rebotando sobre el pavimento roto. No podía verle la cara porque siempre iba unos metros adelante. En el sueño hacía muchísimo calor, pero aún así sentía la piel helada, como cuando tienes fiebre. Desperté sudando y con un sabor metálico en la boca. Después de eso comenzaron las cosas pequeñas. Cosas fáciles de ignorar si uno quiere seguir funcionando como persona normal y no aceptar que algo anda mal. Empecé a escuchar las ruedas de la hielera por las noches afuera de mi casa. Primero lejanas. Luego más cerca. A veces me despertaba a las 3 o 4 de la mañana convencido de que alguien acababa de pasar frente a mi ventana arrastrando algo pesado. Me asomaba y nunca había nadie. Solo la calle húmeda y los perros acostados bajo los coches. Una tarde me quedé sin gasolina cerca del panteón municipal. Empujé la moto hasta una tienda vieja donde vendían refrescos y cigarros sueltos. Mientras esperaba con la botella de gasolina en la mano, vi al vendedor otra vez. Estaba sentado en la banqueta bajo un árbol seco. Por primera vez le vi la cara bien. Tendría unos 60 años, aunque algo en su piel hacía difícil calcularlo. Era una piel grisácea, tensa, como papel mojado secándose al sol. Tenía los labios completamente blancos. Había moscas caminándole por el cuello y él ni siquiera reaccionaba. Lo extraño fue la gente. Nadie parecía notarlo. Las personas pasaban junto a él como si fuera parte de la calle. Un niño incluso se sentó sobre la hielera mientras esperaba a su mamá. El vendedor no hizo nada. Solo giró lentamente la cabeza hacia mí. Sentí algo muy raro en el pecho en ese momento. No miedo exactamente. Más bien esa sensación horrible de darte cuenta de que ya estabas metido en algo desde antes y apenas acababas de entenderlo. Esa noche llegué tarde a mi casa. Había llovido y todo olía a tierra mojada y drenaje abierto. Cuando entré, noté que el piso de la cocina estaba húmedo. Pensé que era una fuga. Encendí la luz y vi un pequeño charco rojizo junto al refrigerador. Era agua con hielo derretido. Todavía tenía trozos pequeños flotando. Lo más raro era el olor. El mismo olor dulce y podrido de la hielera. No dormí. Me quedé sentado hasta el amanecer con un cuchillo de cocina sobre las piernas, sintiéndome estúpido por asustarme de algo que no podía explicar ni siquiera en mi cabeza. Cerca de las 5 escuché las ruedas otra vez. Más cerca que nunca. Esta vez se detuvieron exactamente frente a mi puerta. No hubo golpes. No hubo pasos. Solo el sonido lento de la tapa de una hielera abriéndose. Nunca había sentido un silencio así. Hasta los perros dejaron de hacer ruido. Me quedé viendo la puerta durante no sé cuánto tiempo. El foco del pasillo parpadeaba apenas, haciendo que la sombra debajo de la puerta cambiara de forma. Entonces empezó a entrar agua. Primero pensé que era lluvia filtrándose, pero era imposible. El líquido se deslizaba lentamente hacia adentro desde debajo de la puerta. Rojo claro. Helado. Traía pequeños pedazos de hielo que chocaban contra el piso. El olor era insoportable. Dulce. Podrido. Como carne olvidada bajo el sol. Retrocedí hasta la cocina sin despegar la vista de la entrada. Recuerdo perfectamente el sonido de mi propia respiración y el zumbido del refrigerador. Luego escuché algo peor que cualquier golpe o grito. Escuché el chirrido de las ruedas avanzando dentro de mi casa. No recuerdo haber corrido al cuarto. Solo sé que terminé encerrado ahí,
sujetando la perilla mientras escuchaba cómo arrastraban la hielera por el pasillo. Despacio. Sin prisa. Como si conociera perfectamente la distribución de la casa. El piso rechinaba debajo de algo pesado. Luego el sonido se detuvo justo fuera de mi puerta. Y después de varios segundos, escuché hielo cayendo al suelo. Uno por uno. Como si estuvieran vaciando la hielera lentamente. No salí hasta que amaneció. Cuando por fin abrí la puerta, la casa estaba vacía. No había agua. No había hielo. Nada fuera de lugar. Excepto por una cosa. Sobre la mesa del comedor había una paleta de fresa completamente derretida dentro de su envoltura transparente. Y atrapado en el centro del hielo derretido había un pedazo pequeño de uña humana. La señora de los tamales aparecía exactamente a las 4:10 de la mañana, incluso cuando llovía. Incluso cuando el frío hacía que el vapor saliera de las coladeras y la calle pareciera respirando. Yo la veía porque trabajaba en una imprenta que hacía etiquetas pirata para productos chinos y salíamos casi siempre a esa hora, oliendo a tinta, papel caliente y café requemado. En esa parte de la ciudad no había casi nadie despierto más que los panaderos, algunos repartidores y los que ya llevaban demasiadas horas borrachos para distinguir una banqueta de un sueño. Ella empujaba un triciclo metálico con una olla enorme cubierta por una manta azul. Nunca gritaba que vendía tamales. Nunca tocaba campana. Solo avanzaba lentamente por la avenida vacía mientras el vapor escapaba por debajo de la tela. El ruido del triciclo era muy particular. Una rueda estaba ligeramente doblada y hacía un golpeteo constante contra el pavimento. Tac, tac, tac. Todo el tiempo. A veces la escuchaba antes de verla doblar la esquina. La primera vez que le compré fue porque llevaba 2 días sin dormir bien y el hambre ya me daba náuseas. Recuerdo perfectamente el olor cuando levantó la tapa de la olla. No olía mal. Al contrario. Era un olor increíblemente casero. Masa caliente, canela, hojas de plátano húmedas. Ese tipo de olor que te hace recordar cocinas viejas aunque no quieras. Me dio un tamal envuelto en papel aluminio. Lo raro fue la temperatura. Estaba demasiado caliente. Tanto que tuve que cambiarlo de mano varias veces mientras caminaba. Cuando llegué a mi departamento me di cuenta de algo extraño. El tamal no soltaba vapor. Seguía quemando, pero no salía calor visible. Abrí el aluminio y vi que la masa tenía un color raro, como grisáceo bajo la luz de la cocina. Pensé que era por el cansancio. Le di una mordida. Tenía sabor a carne. No carne de pollo ni de puerco. Algo diferente. Un sabor metálico y dulce al mismo tiempo. Como el olor de una moneda calentada en la mano. Lo tiré al bote de basura y me fui a dormir sintiéndome enfermo. Esa noche soñé con agua hirviendo. No veía nada más. Solo agua moviéndose dentro de una olla gigantesca mientras algo golpeaba desde adentro. Desperté sudando y con la garganta seca. El departamento olía a tamal recién hecho. Revisé el bote de basura pensando que el olor venía de ahí, pero estaba vacío. El aluminio también había desaparecido. Después de eso empecé a notar cosas incómodas alrededor de la señora. Nunca le vi clientes reales. La gente parecía no mirarla directamente. Los carros pasaban junto al triciclo sin disminuir velocidad aunque ella ocupara medio carril. Los perros callejeros se apartaban apenas se acercaba. Una madrugada vi a un borracho caminar hacia ella tambaleándose y detenerse completamente inmóvil a medio metro del triciclo. Se quedó así unos segundos, viendo el vapor. Luego se dio la vuelta y vomitó sobre la banqueta sin razón aparente. Una semana después desapareció un velador de una farmacia cerca de la imprenta. Nadie hizo mucho escándalo porque el hombre tenía problemas con el alcohol y asumieron que simplemente se había ido. Lo raro fue que la noche antes de desaparecer yo lo vi comprándole un tamal a la señora. Comenzó a obsesionarme algo muy específico. Las manos de la mujer. Siempre estaban cubiertas por guantes tejidos, incluso con calor. Guantes cafés viejos llenos de manchas oscuras. Una madrugada, mientras me entregaba el cambio, el guante derecho se atoró con una moneda y se deslizó un poco hacia abajo. Apenas 1 centímetro. No había piel debajo. Solo algo blanco. Liso. Como hueso hervido. Dejé de comprarle y empecé a salir más temprano del trabajo para no verla pasar. Funcionó unos días hasta que una noche la escuché afuera de mi edificio. Tac, tac, tac.
El ruido de la rueda doblada avanzando lentamente frente a mi ventana. Vivía en un tercer piso. Me quedé congelado en la cama escuchando el triciclo dar vueltas abajo durante casi una hora. Cada vez que parecía alejarse, volvía otra vez. Tac, tac, tac. No dormí. A las 6 de la mañana bajé para ir al trabajo y encontré hojas de tamal pegadas en las escaleras. Húmedas. Tibias todavía. El olor era tan fuerte que daban ganas de vomitar. Esa noche decidí seguirla. Todavía me arrepiento de eso. La vi avanzar por calles cada vez más vacías, lejos del centro. El cielo estaba completamente negro y el aire olía a lluvia vieja y drenaje. El triciclo rechinaba en silencio absoluto. Llegó hasta una colonia abandonada donde muchas casas estaban grafiteadas y sin ventanas. Ahí dejó de empujarlo. Lo arrastró. Como si el peso hubiera cambiado de pronto. Me escondí detrás de un coche oxidado mientras la veía entrar a una vecindad en ruinas. El portón estaba abierto apenas unos centímetros. Podía escuchar agua hirviendo adentro. No sé qué esperaba encontrar. Drogas. Animales muertos. Algo lógico dentro de lo horrible. Pero el olor era otra cosa. Era caldo. Masa cocida. Carne podrida. Cloro. Sangre húmeda. Me acerqué despacio hasta una ventana rota. Había varias ollas enormes alineadas sobre anafres encendidos. El vapor llenaba todo el cuarto. Y en medio de la cocina estaba la señora, dándome la espalda. Sus brazos se movían lentamente dentro de una de las ollas. Como buscando algo. Entonces levantó una mano. No tenía mano. El brazo terminaba en un hueso negro y brillante, completamente limpio de carne. Y sostenía entre los dedos una cadena plateada. La reconocí de inmediato porque era igual a la que usaba el velador desaparecido. Retrocedí tan rápido que pisé una botella rota. El sonido explotó en toda la vecindad. La mujer dejó de moverse. El agua hirviendo seguía sonando. Nada más. Ni respiración. Ni pasos. Pero sentí algo horrible en ese instante. La certeza absoluta de que ella ya sabía exactamente dónde estaba desde antes de que yo llegara. Corrí sin mirar atrás. Escuché el triciclo empezar a avanzar detrás de mí. No rápido. Nunca rápido. Solo constante. Tac, tac, tac. Cuando llegué a mi departamento vomité en el lavabo y me encerré hasta el amanecer. Renuncié a la imprenta al día siguiente. Han pasado casi 4 años de eso. Me mudé de ciudad. Nunca volví a verla. Pero a veces, cuando despierto antes del amanecer y todo está silencioso, alcanzo a escuchar una rueda golpeando lentamente el pavimento fuera de mi calle. Tac, tac, tac. Y el olor a tamales calientes empieza a meterse debajo de la puerta.